tardes a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia en este tercer día y sesión de clausura de la segunda jornada de Mujeres y Envejecimiento que organiza UNATE, la Universidad Permanente y la Fundación PEN. Y que hoy, bueno, tiene un día especial. Nos gusta abordar estos fenómenos. Este año sabéis que las jornadas están dedicadas a la soledad deseada y no deseada de las mujeres mayores. Y nos gusta abordar el fenómeno siempre de diferentes perspectivas, tratando siempre de desmedicalizarlo, de quitarle como el peso de patología y buscarle diferentes aristas. Esta tarde vamos a tener dos aristas muy diferentes a lo que hemos visto los días previos. La primera parte va a ser con Ana Caballé, que ya la tenemos ahí en pantalla, ahora la presentaré. La segunda parte va a ser nos gusta hacer un espectáculo final que produce UNATE, que trabaja de cerca con los artistas y con los artistas para que el mensaje y para que el tema esté presente. Así que a las 7, cuando terminemos la conferencia, habrá unos minutos de descanso, unos 10 minutines, y empezará el espectáculo. Vamos a priorizar, obviamente, a la gente que está registrada y la gente que estáis aquí desde el primer momento. Es decir, si queda alguien fuera de la puerta, será porque vendrá a las 7:30 y se queda atrás. Solamente lo quiero aclarar. Así que bueno, vamos a empezar con Ana. La tenemos vía streaming porque el tema pandémico hace muy difícil la movilidad en estos tiempos, pero le queremos agradecer que se haya animado a estar, aunque sea en esta distancia. Ana Caballé Mascogón es escritora y ensayista. Yo creo que muchos hemos leído algunas de sus biografías, como la de Carmen Laforet, en fin, tiene una trayectoria inmensa, pero nos gusta destacar su tarea de investigadora y ensayista, acumulando, muy especializada en el tema de biografías, de autobiografías, y muy especializada en biografías de mujeres y en la escritura de mujeres. Y por eso nos interesaba muchísimo escuchar su punto de vista. Vamos primero a compartir con ella, después tenemos un momento para intervenciones, si queréis comentaros, si queréis participar. Os pido por favor que comprobéis que tenéis los teléfonos en silencio, porque siempre es un poquito molesto y más con estas distancias. Y pues nada, Ana, muchísimas gracias. No sé si nos escuchas bien. Perfectamente. Pues todo tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, con la Universidad Permanente de ENATE. Siento muchísimo no poder estar de forma presencial. La verdad es que vivimos tiempos difíciles y, por tanto, una situación como la actual hace un año hubiera sido absolutamente impensable. Me hubiera desplazado a Santander, ciudad que adoro, por cierto, y, en fin, hubiéramos tenido un coloquio muy amigable. Desgraciadamente no puede ser así, pero yo felicito a UNATE, a la Universidad Permanente, porque, en fin, me parece que en momentos como los actuales es muy importante que mantengamos altas las expectativas, ¿no? De todo tipo, personales, profesionales, vitales, es decir, que no nos dejemos llevar por el abatimiento y intentemos, pues, encontrar, digamos, subterfugios, maneras alternativas para poder continuar con nuestras vidas, porque finalmente solo tenemos la vida que vivimos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a UNATE por su invitación, en fin, y por invitarme especialmente a participar en esas segundas jornadas. Hoy es el último día, que las han dedicado a la reflexión de mujer y envejecimiento. Bueno, créanme si les digo que son dos palabras que adoro. O sea, adoro la palabra soledad y, bueno, supongo que, en fin, a medida que yo voy cumpliendo años, cada vez me interesa más el proceso del envejecimiento, ¿no? Entonces, bueno, les querría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a estos dos conceptos que son apasionantes y que me gustaría, digamos, compartir con ustedes también el sentimiento que yo misma tengo de que tenemos que desvincularlos de esta idea de pesimismo, de decadencia, de tristeza que muchas veces pues los asocia, ¿no? Y bueno, quería empezar con una reflexión. El compañero de UNATE me ha presentado como una profesora que estoy, en fin, que trabajo en la biografía. De hecho, pues toda mi trayectoria profesional está vinculada al estudio y a la escritura en fin, de biografías de personajes pues que me han salido al paso por una razón
o por otra. Y una de las cosas que he ido observando al escribir biografías es que frente, por ejemplo, a la juventud, la gente que tiene entre 20 y 30 años se parecen mucho. Los jóvenes se parecen mucho entre sí, tienen ilusiones parecidas, expectativas parecidas, incluso físicamente la persona joven, pues es una, en fin, hay una serie, digamos, de circunstancias que hacen que sea, digamos, una experiencia muy homogénea la de la juventud. Y, sin embargo, a medida que transcurre la vida, es decir, a medida que un individuo se ubica en el mundo de una forma determinada y absolutamente singular, las diferencias se van acentuando. De manera que, digamos, la impresión que yo tengo es que así como los jóvenes se parecen mucho entre ellos y hay muchísimos problemas, inquietudes, etcétera, que comparten, en cambio, podríamos decir que a los 70 años, por poner una cifra, las diferencias son abismales. Es decir, que hay personas que a los 70, 75 años pues son extraordinariamente vitales, que, en fin, han llegado, por decirlo en los términos de la picaresca clásica, se considera pues, que han llegado como, digamos, a la cumbre de su buena fortuna, es decir, que han alcanzado una experiencia de la vida y la saben transmitir, y por el contrario, pues hay personas que a los 75 años son, en fin, personas completamente abatidas, personas que no tienen ningún interés por vivir, etcétera. Las diferencias en la vejez son abismales y creo que desde el punto de vista biográfico no hemos reflexionado lo suficiente sobre la forma en que en la vejez se habla o nosotros decimos de algún modo implícito lo que hemos sido. Entonces, en ese sentido, claro, ustedes pueden pensar, bueno, también depende de la salud, ¿no? Porque inevitablemente, a medida que se cumplen años, pues la salud va mermando y, por tanto, también nuestra energía con esa merma de salud. Pero creo que va mucho más allá de la salud y al margen de enfermedades que son completamente inhabilitantes, yo creo que, en fin, en la vejez las actitudes, digamos, ante la vida y ante el futuro, pues son muy distintas. Y en ese sentido, pues me gustaría, en fin, compartir con ustedes esta reflexión que algún día me gustaría, a partir de una serie de ejemplos, ponerla por escrito. Bien, yo tengo, en fin, no sé, tampoco ahora es el momento de compartirlo con ustedes, pero yo estoy completamente, digamos, imbuida de la convicción de que la soledad es una condición estructural de la naturaleza humana. Es decir, que muchas veces tratamos la soledad como si fuera un hecho, digamos, circunstancial en nuestra vida. Bueno, yo entiendo que lo circunstancial es la compañía y que puede ser maravillosa y que de hecho la necesidad de la compañía nos genera a todos, pues, en fin, nos permite desarrollar el instinto de la sociabilidad, ¿no? Necesitamos compañía y solo en la relación con nosotros podemos, digamos, crecer en muchos sentidos determinados. Pero, digamos, la condición, el eje del ser humano es el estar solo. Y, por tanto, a mí me parece que si podemos aceptar que la condición, digamos, esencial de la naturaleza humana es la soledad y que nacemos solos, evidentemente nacemos de nuestras madres, podemos encontrar todo el cariño del mundo, todo el arropamiento que queramos, pero desde el principio, digamos, el ser humano está solo en el mundo, es decir, que tiene que plantearse cómo se ubica en un mundo que no espera nada de él, porque no tiene ninguna idea de que el individuo va a jugar un papel en el mundo. Yo en ese sentido soy, digamos, creo mucho en la filosofía de Ortega cuando habla de que
en fin, no hay una misión, digamos, una función concreta del ser humano. ¿Para qué sirvo yo? ¿Qué soy yo? Bueno, es un hacerse constante, ¿no? El ser humano no tiene una esencia, sino que tiene existencia, se está haciendo constantemente. Por tanto, podríamos decir en términos orteguianos que la vida es un quehacer constante, ¿no? Entonces, en ese hacerse, y si ustedes quieren, pues en ese hacerse y deshacerse constante que constituye nuestra vida, yo entiendo que digamos, el proceso del envejecimiento, la última etapa de la vida, ese eufemismo de la tercera edad, que no lo necesitamos para nada, pero en fin, se viene utilizando, es un momento privilegiado en el que, de algún modo, digamos, estamos al fin de una trayectoria o de un trayecto sobre el que podemos reflexionar con una sabiduría que evidentemente los jóvenes no tienen. Entonces, en ese sentido, si pensamos que la soledad es una condición esencial, pues aceptamos perfectamente que, digamos, se conjuga en todos los ámbitos. Digamos, la soledad tiene lecturas filosóficas y las tiene literarias y las tiene profesionales y las tiene personales, etcétera, de manera que la soledad la hemos podido abordar a lo largo del tiempo desde muchas perspectivas, porque evidentemente ha sido o ha generado toda clase de intereses. Pero yo la desvincularía, la soledad, de cualquier elemento, diríamos, peyorativo. Es simplemente la no compañía, la ausencia de compañía, y eso puede tener un sentido físico y puede tener un sentido moral, ¿no? Como ahora veremos. En todo caso, me gustaría pues mencionar, detenerme en algunos libros que entiendo que son muy interesantes o muy sugestivos a la hora de reflexionar, como estamos haciendo en la tarde de hoy, sobre la soledad. Quiero detenerme en un primer libro, no sé si lo conocen, que se titula Cartas a Lucilio. Cartas a Lucilio, de un pensador estoico, Séneca, un pensador nacido en Córdoba, pasa por ser el representante, diríamos, o el exponente más atractivo y también más humano de la filosofía estoica. Bueno, Cartas a Lucilio es uno de mis libros preferidos. A veces cuando hablan de o te preguntan, en fin, algún periodista pregunta, bueno, ¿qué libro se llevaría usted a una isla desierta? Yo uno de los libros que me llevaría es Las Cartas a Lucilio de Séneca, porque ofrecen, diríamos, una reflexión sobre las diferentes circunstancias de la vida humana y del ser humano, que son sumamente interesantes. Y podríamos decir que forma parte de una historia de la filosofía que hasta el siglo XX estaba muy preocupada, digamos, por ayudar, ¿no?, al ser humano a comprenderse a sí mismo y a comprender el mundo. Podríamos decir que la filosofía en el siglo XX ha abdicado de esa función que con el tiempo pues la han ocupado lo que conocemos como libros de autoayuda, ¿no?, que han ocupado pues el espacio que tradicionalmente había ocupado la filosofía, que pues proponía reflexiones pues sobre la virtud, sobre el bien, sobre la maldad, sobre la muerte, sobre el paso del tiempo, sobre la amistad, sobre la soledad, etc. Entonces, en Cartas a Lucilio, una de las primeras cartas, la 10ª concretamente, se titula Del retiro y la soledad, ¿no? Y Séneca defiende, diríamos, bueno, para empezar, Séneca hace precisamente no en el capítulo 10, sino en el 12º, dos cartas más adelante, hace un elogio de la vejez. Un elogio de la vejez que, en fin, ha sido, digamos que muy utilizado y muy comentado, porque digamos que como buen estoico que es Séneca,
considera que la vejez frente a la juventud es la edad privilegiada de la vida. ¿Y por qué es privilegiada? Porque es la edad en que hay, si no una desaparición, digamos que una merma, digamos, de la influencia, de la importancia de las pasiones. En la medida en que las pasiones han perdido fuerza, es decir, que ya no dictan de una forma, diríamos, casi tiránica en la conducta, que en cambio sí que puede, digamos, tiranizar pues, a los jóvenes, en la medida en que las pasiones han mermado, se han debilitado, incluso han podido casi desaparecer, estoy hablando de las grandes pasiones, dice Séneca, estamos en una atalaya vital, ¿no? Porque diríamos, esa merma de las pasiones nos conduce a no necesitar de grandes placeres, y al no necesitar de una forma, digamos, tiránica del placer, inmediatamente, digamos, esa circunstancia o esa situación nos conduce a la serenidad. Estamos en mejores condiciones de poder, digamos, controlar las riendas de nuestra vida, cosa que dice Séneca a los 20-25 años es mucho más difícil, porque la focosidad de los temperamentos, las ansias, las pasiones, pues, por ejemplo, pues la del amor, la del sexo, y la ambición, la realización profesional, en fin, tantas pasiones. En la vejez, esas pasiones, como digo, se han debilitado y por tanto, pues no necesitamos salir en busca del placer. Por tanto, digamos, la persona de edad, el Sénex, Séneca escribe esas cartas a Lucilio cuando ha sido, digamos, exiliado, ¿no? Él ha estado durante 10 años en el gobierno de Nerón y se ve obligado al exilio, tiene 63 años y por tanto, en los términos, digamos, clásicos o latinos, es un Sénex, es un anciano, ¿no? Y por tanto, no nos extraña en absoluto que desde su posición, desde su edad, reflexione sobre esta última etapa vital a la que se enfrenta, ¿no? Y a la que, pues, Séneca, digamos, se enfrenta con la mayor inteligencia, ¿no? Esto es lo que hay y tiene muchas ventajas. Evidentemente, tiene inconvenientes, pues la pérdida de salud, la pérdida de energías, lo que podríamos llamar una cierta decadencia física, pero si me lo permiten, hay una frase, no sé si un momento, dice, es gratísima, dice Séneca, la edad que ya declina, pero aún no se desploma. A mí esta frase me parece muy bonita. Es gratísima la edad que ya declina, pero aún no se desploma. Entonces, bueno, ahí tenemos en las cartas a Lucilio un elogio, digamos, combinado, ¿no? En el capítulo 10 de la soledad. Y, digamos, él se abre paso en ese capítulo, en esa carta a Lucilio dedicada a la soledad, se abre paso rechazando, vamos a decirlo así, o orillando la clásica distinción que se hacía entre vida activa y vida solitaria. Es decir, que Séneca sale al paso de esa fácil y engañosa identificación de la soledad como inactividad, ¿no? Y dice, por el contrario, Séneca, que la soledad es digamos, una condición que puede llevar consigo una inmensa actividad, una enorme actividad del espíritu, ¿no? Y, por tanto, en fin, Séneca consigue, digamos, desvincular la soledad por una parte de la pasividad o de la inactividad y por la otra de una edad que de pura pérdida, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con este libro de las cartas a Lucilio porque la verdad es que es una delicia y por tanto, entonces, él, en la medida en que defiende que en esa edad
la edad del retiro es una edad en la que nos tenemos que ir, digamos, desvinculando de las compañías para prepararnos para, diríamos, la última etapa de la vida, que es la de la muerte. Claro, Séneca desdramatiza completamente la muerte, la considera pues como el fin, algo que tiene comienzo y por tanto debe tener un fin, y que en resumen o en resumidas cuentas lo que debemos hacer en la vejez es prepararnos espiritualmente, moralmente para esta última etapa de la vida, ¿no? Y hacerlo, digamos, buscar acertadamente la mejor manera de prepararnos para ella. Salto, diríamos, de las cartas a Lucilio de Séneca, que como digo se las recomiendo, a otro texto que me parece muy interesante y que son los ensayos de Montaigne, ¿no? Los escribe en la segunda mitad del siglo XVI. Sabemos que Montaigne, después de unos pocos años de vida activa, se retira absolutamente del mundo y vive completamente rodeado de sus libros y, digamos, obsesionado o centrado en pensar sobre la experiencia que ha dejado atrás, ¿no? Y Montaigne también tiene, lógicamente, un capítulo dedicado a la soledad, donde, por supuesto, siguiendo a los clásicos, siguiendo a Epicuro, siguiendo a Cicerón, siguiendo a Séneca, hace un elogio de la vejez, por las mismas circunstancias, porque es una etapa de serenidad, una etapa digamos, es una oportunidad, digamos, para reflexionar con la distancia y la sabiduría que dan los años sobre lo pasado, ¿no? Y Montaigne introduce un nuevo matiz digamos, a ese concepto de la soledad, entendido por estos pensadores que estoy comentando como el eje estructural que condiciona nuestra vida, ¿no? Y dice que si Séneca nos decía que la soledad no la tenemos que identificar con la pasividad o con la inactividad, Montaigne habla de que estar solo no quiere decir que uno esté o que una esté vacía. O sea, que la soledad no tiene nada que ver con el vacío. Y en cambio, muchas veces, dice Montaigne, podemos entender que solo la compañía llena al ser humano. Bueno, vemos que estos pensadores hacen un elogio de la soledad en dos sentidos. Por una parte, en el sentido de la soledad en la vejez es la mejor herramienta para prepararse, digamos, para lo que tiene que venir, y lo que tiene que venir es nuestro inevitable final, no hay por qué, digamos, hacer aspavientos, es el final previsto desde el principio, pero por otra parte desvinculan todos estos pensadores la soledad de todas las connotaciones negativas, ¿no? de vaciedad, de que solo podemos alcanzar la plenitud junto al lado de otras personas o de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido les invito a leer, Montaigne le dedica el capítulo 38 a esa reflexión sobre la soledad que, como en el caso de Séneca, pues la encontramos, digamos, en un contexto de elogio, ¿no? De la soledad. Y digamos, del mundo latino y del Renacimiento, donde hay, digamos, un redescubrimiento del individuo, del ser humano, y por tanto en ese contexto la filosofía de Montaigne encaja perfectamente y se ha convertido, diríamos, casi en una guía de vida, ¿no? para futuras generaciones. Doy un salto enorme y me voy a un libro que se publica en 1905 de una escritora catalana, no sé si ustedes la conocen, se llama Víctor Català, y ella publica entre 1904 y 1905 una novela por entregas que se titula En catalán Solitud
y en castellano ha sido traducida en 2 ocasiones, la última por un profesor gallego, Basilio Losada. La traducción no tiene ninguna complicación, se ha traducido lógicamente por Soledad, ¿no? Y es una novela que cuando se publicó en 1905 como libro, meses después de publicarse por entregas, bueno, en Cataluña supuso un gran impacto. No solo en Cataluña, sino, bueno, quizá vivíamos en épocas, digamos, más favorables que las actuales, donde las relaciones entre la cultura española y la catalana eran mucho más gratas, ¿no? Podríamos decirlo así. Y la verdad es que Solitud triunfó también en su inmediata traducción al castellano. Triunfó en parte, bueno, en una mínima parte por el título, porque el título de Soledad es, en fin, la palabra nos seduce a todos, porque digamos que acude directamente, digamos, al corazón humano, ¿no? Todos conocemos, tenemos la experiencia de la soledad. Y a mí no me parece demasiado pertinente pues, la distinción entre vivir solo o estar solo y sentirse solo, porque yo creo que a lo largo de la vida todos tenemos de las dos cosas, ¿no? En muchas ocasiones podemos estar acompañados, como lo sabemos, y sentirnos profundamente solos, y por otra parte, pues evidentemente el estar solos no quiere decir que lo estemos siempre, ¿no? Es decir, que yo creo que a lo largo del tiempo estas son situaciones que todos experimentamos en mayor o menor intensidad, ¿no? Bueno, la novela de Soledad de Víctor Català, ella se llamaba Caterina Albert, pero utilizó para escribir un seudónimo masculino a raíz de la gran, digamos, del escándalo que causó su primera obra, titulada La infanticida, y que trataba de una muchacha que es seducida por el señorito de la finca. Ella es la hija de un molinero y que el señorito la deja embarazada, y ella, en un momento de desesperación, cuando en el momento del parto, el parto ocurre cuando ella está sola en el molino de noche, ha pasado todo el embarazo vendándose el vientre para que su padre no descubriera el embarazo, porque en su cabeza resonaban siempre las palabras: aquí no vengas con un bombo, ¿eh? Y en el momento nace la criatura, oye la voz del padre subiendo las escaleras del molino, perdón, y en un momento de desesperación, la infanticida Nela pues coge el infante, el bebé, y lo arroja a la piedra del molino. Y entonces es un monólogo verdaderamente estremecedor en el que Nela, mirando al público, digamos, desde un manicomio, explica su historia, ¿no? Aquel texto, digamos, que fue un escándalo y despertó, pues, en fin, la necesidad de que un gran poeta de la época, Joan Maragall, escribiera a Víctor Català una carta personal diciéndole que no le parecía que ese fuera un tema que pudiera utilizar, del que pudiera escribir una mujer, ¿no? Que le recomendaba pues temas más acordes con su edad, con su juventud, su inexperiencia y su condición femenina, ¿no? Víctor Català contestó a Joan Maragall de una forma brillante, en fin, es una carta magnífica, y ella siguió adelante con su vocación hasta que, la verdad, hubo, en fin, tantas dificultades y una cierta hostilidad o incomprensión hacia su obra la hizo, digamos, ir cerrándose, ¿no? Y yo creo que Víctor Català pues, no tuvo, digamos, la carrera literaria que pudo haber tenido. En todo caso, la cima de esa carrera está en Soledad, en 1905, y es una novela que trata precisamente de la soledad femenina, que hemos hablado de la condición, vamos a decir, filosófica y moral de la soledad, ¿no?
Pero hay, por otra parte, digamos, a partir sobre todo de la generación de las escritoras románticas en la primera mitad del siglo XIX, las mujeres necesitan o surge esa necesidad por parte de las escritoras de reflexionar sobre su propia soledad, con una soledad que tiene unas características particulares, ¿no? Y eso es lo que hace Víctor Català en esta novela, donde trata, diríamos, es una novela cargada de simbolismo que se abre in media res, es decir, no sabemos la historia que hay de la que procede la protagonista, Mila, una muchacha que está ascendiendo con su marido, se han casado aquella misma mañana, una mañana de domingo, y después de la ceremonia, muy modesta, son dos personas muy pobres, dos jóvenes, en fin, que no tienen recursos, se han casado a primera hora y están ascendiendo una montaña que no va a tener nombre, es la montaña, una montaña porque van a hacerse cargo de la ermita que está en la cima de la misma, ¿no? Él se va a hacer cargo de la ermita, será el ermitaño y por tanto ella, en fin, es la mujer que se ocupará pues, de las labores afines en fin, a las que podían ser una ermitaña, de cuidar, pues, en fin, atender pues, la ermita, arreglarla, etc. ¿No? Entonces es un ascenso, porque es un ascenso a la montaña, donde esta muchacha que viene de unas condiciones bastante miserables, está llena de ilusiones, ¿no? Se acaba de casar, no conoce prácticamente de nada a su marido, se han casado, digamos, por un acuerdo entre las familias, pero le parece que es un buen hombre y sube esta montaña, digamos, llena de ilusiones, de una nueva vida, por solitaria que sea, pues ella estará con su marido, un joven, Matías, del que ya tenemos algún apunte que las cosas no van a funcionar, puesto que él anda mucho más rápido y Mila se va quedando un tanto atrás, ¿no? Y no le vemos nunca pues, el detalle de te ayudo a subir, etc. Él va subiendo, va trepando por el monte. En fin, la novela, digamos, empieza con ese ascenso y el tiempo que transcurre ese matrimonio en una soledad absoluta, en una ermita que solo tiene, digamos, un par de días activos al año, cuando se produce la visita al santo de la ermita o la santa de la ermita, ahora no recuerdo, y digamos que la gente de los pueblos de alrededor de la falda de la montaña ascienden a la ermita, en fin, en una romería, son 2 días y entonces, pues, en fin, son días de mucha actividad, al margen de los cuales, pues, esos ermitaños viven allí en una soledad casi absoluta, ¿no? Con la visita de algún pastor de vez en cuando o algún viajero que cruza, ¿no? En fin, o que visita la ermita por alguna razón. La soledad suya es absoluta y entonces en el tiempo que están juntos, pues Mila descubre que su marido es un hombre perezoso, es un hombre grosero, es un hombre, las primeras relaciones sexuales que tienen son completamente insatisfactorias y Mila sufre un primer momento de una inmensa decepción, ¿no? Esto es el matrimonio, esto es la vida de pareja, esto es lo que supone vivir con un hombre, esto es lo que yo me prometía. Empieza a hacerse cantidad de preguntas y no tiene ninguna respuesta para ellas, ni sabe tampoco qué va a ser de ella, ¿no? Bien, la novela evoluciona y el final de la novela es el descenso. Ella abandona a Matías después de una serie de sucesos en los que no me puedo detener, lógicamente, y desciende la montaña sola, digamos, llevando consigo una inmensa decepción, pero al mismo tiempo, ese tiempo le ha servido para, digamos, fortalecerse en su conocimiento de la realidad. Y esto le permite, diríamos, afrontar la soledad de su vida.
que ella entiende, porque era la convicción de Víctor Català, que era la soledad de todos los seres humanos. Entonces a mí, en fin, me gustó, me sedujo muchísimo la idea que plantea Víctor Català de solo en la medida en que podemos fortalecer nuestro conocimiento de la realidad, es decir, que no somos personas, digamos, ignorantes, superficiales, que pasamos por el mundo sin comprenderlo, en la medida en que comprendemos también la dureza de esa realidad, pues estamos mucho más preparados para asumir la soledad de nuestro propio destino, ¿no? Y es lo que hace Mila, que baja, digamos, desciende esa montaña, fíjense pues en el simbolismo del ascenso y el descenso, ¿no? Con una gran decepción, digamos, en su interior, pero al mismo tiempo como con un conocimiento de la vida que al subir la montaña no tenía. Y de alguna manera la narradora nos está diciendo eso le va a permitir poderse abrir un lugar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esa novela que en su momento para Víctor Català era, podríamos decir, casi una poética o una declaración de intenciones o de principios por parte de Víctor Català de decir a la sociedad de su tiempo, déjenme en paz, déjenme hacer mi vida, déjenme escribir lo que quiera y si me quiero quedar soltera, me voy a quedar soltera, etcétera, ¿no? Porque ella fue una mujer, nunca se casó, hubo cantidad de rumores, en fin, vivía en un pueblo muy pequeño y por tanto vivía en una época en que una mujer que afianzara, digamos, su soledad en sí misma no dejaba de despertar toda clase de rumores, ¿no? Y entonces eso me permite, diríamos, ir al cuarto libro que quería compartir con ustedes, que es un libro de una escritora feminista y que fue ministra de Cultura en el gobierno de Felipe González, Carmen Albor. Si lo recuerdan, murió en 2018. Vaya aquí pues mi modesto homenaje al recuerdo de Carmen Albor, una feminista convencida y una mujer que, en fin, consiguió un éxito verdaderamente espectacular con un libro, un ensayo titulado Solas. Seguro que muchas de ustedes recuerdan ese libro que se publicó en 1999 y que se convirtió casi en un artículo de fe, es decir, otro libro que también marcó un punto de inflexión, fue otra declaración de principios y yo creo que en parte el éxito enorme de ese libro, se vendieron, yo creo que Solas llegó al 1.000.000 de ejemplares, es decir, fue un bestseller absoluto. En parte el éxito de Solas era debido al título, ¿no? En fin, es una palabra que nos atrae, que nos seduce, por las razones que yo creo apuntaba al principio, pero al mismo tiempo era muy interesante el punto de partida de Carmen Albor, ¿no? Y ella partía de una experiencia pues más, en fin, más o menos personal, ¿no? De esta idea, digamos, que las mujeres pues hemos conocido en la sociedad, sobre todo en épocas anteriores, ¿no? De una mujer no puede ir sola, ¿qué vas a hacer? No te vas a quedar sola, no te puedes quedar sola. Es decir, esa idea de que una mujer no puede enfrentarse a la soledad, ¿no? ¿Qué vas a hacer sola? Etcétera. Y en ese sentido, pues recuerdo un artículo de Pío Baroja, no lo cita Carmen Albor, pero en fin, encajaría perfectamente en su libro, un artículo muy crepuscular de Pío Baroja en uno de sus últimos volúmenes de artículos reunidos, que creo recordar se titula Ayer y Hoy, y el artículo se titula Soledad, ¿no? Y es un artículo que arranca de cuando Pío Baroja, que vivía con su madre, llega a casa una tarde después de la tertulia, de andar por aquí y por allá. Sabemos que Pío Baroja era muy andariego, etcétera, en Madrid. Y dice Pío Baroja, al llegar a casa, sistemáticamente me encuentro con la misma frase de mi madre, ¿no? Que me dice,
ya estás aquí y tal, he pasado la tarde sola, ¿no? Y entonces Pío Baroja piensa, claro, tú has pasado la tarde sola, yo también la he pasado sola. Yo paso todas las tardes solo, todos estamos solos, en fin, entonces es una reflexión sobre la vivencia de la soledad, ¿no? Bueno, pues esa es, digamos, es el punto de partida de ese libro de Carmen Alborg, En solas, ¿no? En el que pues reflexiona y precisamente hace una, en fin, evidentemente una defensa del derecho a la soledad femenina, ¿no? Entonces es una defensa en positivo de una mujer tiene todo el derecho del mundo a estar sola, a vivir sola y, digamos, esa soledad no tiene que ir acompañada de toda clase de estigmas como los ha tenido en el pasado, ¿no? Esa distinción que hace Carmen Alborg entre el solterón de oro, el soltero de oro y la solterona, ¿no? El concepto de solterona es decir, una mujer que inevitablemente se ha quedado sola, ¿no? Entonces, frente a ese carácter inevitable de la mujer soltera, pues Carmen Alborg opone, diríamos, una soledad voluntaria, digamos, fruto de una voluntad libre, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, algunos aspectos para mí que tienen que ver con esa relación entre la soledad y el envejecimiento. La soledad de la mujer, como apuntaba Víctor Catalá, y antes habían apuntado ya las románticas, tiene unos perfiles determinados. ¿Por qué? Lo había apuntado Gertrudis Gómez de Avellaneda en una novela titulada Dos mujeres en el año publicada en 1842. ¿Por qué la soledad femenina tiene unas características particulares frente a la masculina? Bueno, porque tradicionalmente no ha tenido, diríamos, las mismas posibilidades de defensa frente a una soledad, vamos a suponer, no deseada. Es decir, el hombre tradicionalmente ha tenido una relación activa con el mundo, ha podido desarrollar sus talentos, sus ambiciones, ha podido tener una trayectoria profesional y, por tanto, en ese sentido, ha podido combatir una soledad no deseada con otras compensaciones. Y, sin embargo, en el caso de la mujer, pues el hecho, digamos, de no haber tenido la posibilidad de un ejercicio profesional la hacía muy vulnerable a una soledad que inevitablemente pues, no iba acompañada de ninguna compensación, ¿no? Entonces, claro, yo he empezado pues hablando de Lucilio, de las cartas a Lucilio, perdón, de Séneca, de Montaigne. Claro, son hombres que hacen una apología de la soledad rodeados de sus bibliotecas y de unas vidas verdaderamente interesantes. La mujer a lo largo del tiempo, digamos, ese interés quedó recluido en las cuatro paredes de su casa. Entonces, esa soledad adquiría, digamos, unas características, yo no diré que más dramáticas, pero en todo caso mucho más profundas, mucho más interiorizadas y que tienen que ver con una insatisfacción femenina de la cual pues la literatura escrita por mujeres en los siglos XIX y XX encontramos muchísimas manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, estas eran un poco pues las ideas que yo quería compartir con ustedes. Veo que son pues las 6 casi 50 y me gustaría si pudiéramos, en fin, si pudiéramos mantener algún diálogo bien con la sala o si hay en fin, algunas personas que nos siguen por streaming. Entonces, bueno, muchísimas gracias por atenderme y, en fin, y ha sido un placer estar con ustedes este rato. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Vamos a ver un turno. Yo no sé si alguien quiere intervenir. No podemos compartir micrófono, ya saben, pero hablen y si no lo escuchan, se lo trasladamos. No sé si alguien quiere un comentario o hacer alguna pregunta.
Un momento que te la trasladamos, ¿no? Habla fuerte atrás de mí. Lo que me ha trasladado Ana, que me parece que es muy interesante, es eliminar o quitar ese matiz negativo de la soledad. Y desde el punto de vista de su estudio de biografía, cree que ese cambio se va a producir, de que se va a quitar ese estigma negativo de la soledad. Te preguntan, Ana, que has hablado de como esa necesidad de quitarle el estigma negativo a la sociedad. Y si tú crees que en ese estudio que haces de las biografías, si sientes que ya va habiendo un cambio, es decir, que cuando escriben esas mujeres o escriben sus historias, sientes que hay un cambio respecto a esa relación de la mujer con la soledad. Por supuesto, es una buenísima pregunta. Realmente tenemos que distinguir entre biografías y autobiografías. En el pasado han abundado mucho más las autobiografías de hombres que de mujeres, ¿no? A la mujer le ha costado mucho pues, asumir, digamos, la autoestima y la seguridad suficiente para escribir de su vida en unas condiciones, digamos, autorreferenciales, ¿no? Pero eso ha cambiado muchísimo, o sea, no hay, en fin, no tiene comparación posible. En fin, la situación de la mujer. Yo creo además que las cosas han cambiado muy rápidamente en los últimos años, ¿no? Es evidente que a partir de la transición pues, ha habido una evolución de la mujer en todos los ámbitos y sobre todo en los últimos años pues hay digamos, una conciencia feminista, una conciencia, digamos, en torno a la teoría del feminismo que permite pues, a las mujeres ser mucho más autorreflexivas, ¿no? Sobre su propia condición y sobre su estar en el mundo, efectivamente. Y quizá una de las cosas de las que también aprendemos es que, claro, las circunstancias han cambiado tanto que pues, al siglo XIX, que con excepción de algunas mujeres, por ejemplo, de la envergadura de Concepción Arenal, en su mayoría las mujeres podían caer, Arenal lo denuncia, en un cierto victimismo, ¿no? Lógico. O sea, era un victimismo absolutamente legítimo de yo estoy condenada a no hacer más que esto que puedo hacer, ¿no? En cambio, en fin, la mujer en los últimos años está dejando atrás el victimismo para, digamos, tener una relación con el mundo, con la sociedad muy distinta, ¿no? Por ejemplo, el empoderamiento de la mujer, pues eso se ve, por ejemplo, en tantas mujeres, ¿no? Que viven solas, en fin, que tienen relaciones con otras mujeres, etcétera. Es decir, circunstancias que, por ejemplo, cuando escribió Víctor Català eran absolutamente impensables y que, en cambio, ahora vivimos en una sociedad mucho más libre, mucho más porosa y al mismo tiempo también yo creo que una sociedad, digamos, bueno, en fin, hay problemas, evidentemente que los hay, pero donde estamos intentando digamos, un nuevo pacto de relación entre los hombres y las mujeres que a mí me parece muy saludable. Ana, para ir cerrando te quería hacer una pregunta y es si un momento. importante que las mujeres... ¿Escuchas? Sí. Sí, la pregunta que te decía para ir terminando era si crees que es importante que mujeres mayores como las que participan en las actividades de UNATE y demás escriban su propia autobiografía. Es decir, hay una especie de mito de que las autobiografías las escriben gente súper importante, ¿no? Muy famosa, o con un peso en la sociedad muy fuerte. ¿Qué papel tendría una escritura, digamos, casi masiva de autobiografías si construyeran una biografía casi común de las mujeres de nuestro tiempo? Bueno, a mí me parece, gracias por la pregunta,
me parece una propuesta interesantísima. De hecho, la autobiografía es un ejercicio para entendernos que requiere una cierta edad, ¿no? Es decir, requiere una cierta trayectoria, requiere haber adquirido una cierta experiencia de la vida. Por tanto, la autobiografía es un ejercicio idóneo, digamos, para hacerlo a cierta edad, ¿no? Porque además, de alguna manera, te permite un esclarecimiento del pasado. En la medida en que lo tienes que escribir, también tienes que construir, seleccionar aquellos aspectos del pasado que tú consideras que han sido importantes, los recuerdos. En fin, a mí me parece pues, un ejercicio. Además, yo querría desvincular la autobiografía de una escritura literaria. Es una escritura literaria, pero también es una práctica una práctica que muy humana, ¿no? En la medida en que en algún momento pues, nos es una necesidad reflexionar sobre el pasado. Por tanto, es la edad idónea para ello, ¿no? Y si me permites una última observación, la autobiografía, y añado un ejercicio que, por ejemplo, pues tanto Séneca como Montaigne recomiendan en la vejez, que es el diario. Es decir, la costumbre de poder llevar un diario como una actividad, por una parte, que refuerza muchísimo la memoria, porque te obliga pues, a hacer un repaso pues, de las cosas del día, lo que te ha sido más valioso, más importante, más interesante. Es decir, es un refugio en el sí mismo en fin, que recomiendan tantos filósofos y al mismo tiempo pues al cabo de, digamos, al cabo de los años, pues tienes, digamos, una constancia de cómo ha ido evolucionando este proceso de la vejez, que, insisto, deberíamos desvincularlo de las características dramáticas y negativas que normalmente tiene para hacerlo una de las edades y de las etapas más interesantes y más estimulantes y más inspiradoras para la juventud. Muy bien, pues Ana, tenemos que terminar. Vamos al evento de clausura, digamos, de estas jornadas. Agradecerte de verdad tu presencia. La próxima será física. Podremos verte y podremos conversar con mucha más cercanía y ojalá con menos mascarillas. Y nada, pues una despedida de parte de Santander y hasta la próxima. Muchísimas gracias.